Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para realizar un nuevo vídeo para mi canal. En esta ocasión os voy a contar quizás uno de los casos más interesantes y misteriosos que yo he tenido la oportunidad de investigar y que por la cercanía con el testigo, por el conocimiento que he tenido de todo lo ocurrido en torno a este suceso a lo largo de los años, pues me hacen reafirmarme en la opinión de que se trata de algo que verdaderamente le aconteció a este buen hombre, a don Cristóbal Muñoz Romero, que era chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, Antonio Barbadillo, en la época en la que sucedieron los acontecimientos. Y como digo, es uno de estos eventos que, pasado el tiempo y después de haberle dado muchísimas vueltas, pues no encuentro una explicación convencional para lo que este hombre presenció y experimentó aquella madrugada del 19 de marzo de 1974. Tenemos también que pensar que nos situamos en el siglo pasado y en unos años donde la actividad ovni era bastante productiva dentro de toda la península ibérica y era frecuente que los periódicos generalistas pues se ocuparan de llevar a sus portadas todo lo referente a los avistamientos y a los encuentros que se estaban produciendo, y en este caso en particular, teniendo en cuenta que el testigo era chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, pues tuvo una repercusión y tuvo una notoriedad muy por encima de muchos otros casos que se sucedieron. Y aun y cuando el testigo pues no concedió muchas entrevistas, prácticamente todo lo que se conocía sobre este incidente fue de la cortísima conversación que mantuvo con Juanjo Benítez, que ya lo desarrollaremos un poco más adelante. Y también este recorrido por un clásico de la ufología española lo vamos a hacer valiéndonos y utilizando esos recortes de prensa, esos titulares que informaron a los lectores de lo que había ocurrido aquí en Cádiz. Para abrir boca, fijaros ya el titular que elige Juanjo Benítez para la Gaceta del Norte: susto de muerte, para de alguna manera indicar cuál fue el componente más importante que hubo en este caso, porque la experiencia tiene ese grado de extrañeza y de terror que hizo que a día de hoy, después de muchísimo tiempo transcurrido, Cristóbal Muñoz pues no lo haya olvidado y siga sintiendo pues cierto desasosiego cada vez que lo cuenta. Por aquí tengo una fotografía del testigo, Cristóbal Muñoz, y el presidente de la Diputación, Antonio Barbadillo, en el trabajo diario de Cristóbal Muñoz estaba el recoger al presidente en su casa de Sanlúcar de Barrameda y trasladarlo a Cádiz, capital, para desarrollar su trabajo al frente de la Diputación, y después por la noche llevarlo de regreso a su domicilio. Esto lo hacía prácticamente todos los días de la semana.
Y aquella madrugada del 19 de marzo de 1974, sobre las 2:30, 3 de la madrugada, eh, se había hecho tarde, más de lo normal, y Cristóbal Muñoz regresaba a su domicilio por esa carretera estrecha, oscura, con muy poco tránsito, y precisamente iba conduciendo un 1500 especial. Este es el coche, y aquí tenemos a Cristóbal prácticamente en la misma época del suceso. Muchas de estas fotografías, que no las estoy mostrando por medios tecnológicos, sino que me gusta más lo antiguo, lo vintage, la fotocopia y tal. Espero que me perdonéis por ser de la era analógica. Y fijaros el coche, el 1500, que también de alguna manera fue testigo silencioso de lo que iba a acontecer. Cristóbal se conocía aquella carretera como la palma de su mano porque, insisto, tenía que hacer ese trayecto a diario, ida y vuelta, recogida y llevada, y después regresar a su casa. Y llegando al cruce que conoce la gente de aquí de la provincia de Cádiz, que puedes coger para Rota y para Jerez, Cristóbal se ve dentro de una niebla muy espesa, una niebla bastante densa, que no le dejaba ver la carretera, y circulaba a poca velocidad por precaución. Y a lo lejos, cuando había pasado unos 5 kilómetros este cruce, ve al lado derecho del arcén lo que él identifica como la silueta, la sombra por la niebla. No le deja ver detalle, pero intuye que hay una persona de pie en el arcén, en el lado derecho de la carretera. Y el primer pensamiento que se le viene a la cabeza a Cristóbal Muñoz es que ha habido algún accidente de tráfico por la niebla, y que la Guardia Civil a lo mejor está en el lugar, se ha personado, y todavía pues circula a menor velocidad para no tener ningún tipo de percance. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando prácticamente está llegando con su 1500, su SEAT 1500, a la altura de donde se encuentra aquella persona, o lo que él piensa que es una persona, justamente cuando aquello se sitúa a la altura de la ventana del copiloto, de la parte de la cintura, o eso es lo que piensa Cristóbal, surge una potente luminosidad, una luz que lo inunda todo. Parece que de pronto ha amanecido. Esa es exactamente la descripción que me hace Cristóbal Muñoz. No entiende qué es lo que está ocurriendo, de pronto de dónde surge toda aquella claridad, toda aquella luz que, como digo, hace que el interior del coche se vea con una claridad diáfana, como si de pronto el sol hubiera salido en mitad de aquella madrugada y dentro de aquella espesa niebla. Y el coche es como zarandeado, como una pluma. Es también una de las descripciones que utiliza la prensa y que utiliza Juanjo Benítez, como si una fuerza misteriosa, como si algo hubiera zarandeado el coche. Hay que ponerse en la piel de Cristóbal Muñoz. Está muy asustado, no sabe exactamente a qué se enfrenta.
intenta acelerar, el coche no está claro si reacciona o no, pero de pronto recobra, el zarandeo termina y parece que recobra el control del vehículo, pero claro, el coche está como acelerado y está a punto de salirse de la carretera, pero ¿cuál es su sorpresa? De que escucha un ruido que él asocia a la puerta trasera del Seat 1500 y, y aquí llega el momento terrorífico, el momento pavoroso. El testigo piensa que aquella cosa, sea lo que sea, se ha introducido en el coche, ha abierto la puerta y está dentro. Él me traslada que en ese momento estaba totalmente desencajado, aterrorizado y gira la cabeza porque no se fiaba solamente de una comprobación a través del retrovisor, necesitaba ver, girando la cabeza, de que aquella entidad no se había metido en el coche, y para alivio comprueba que no es así y continúa la marcha a su domicilio y llega totalmente descompuesto, estaba blanco del susto, obviamente, despierta a su mujer, a Carmen, que él nunca, y por profesión él llegaba bastante tarde en muchas ocasiones porque tenía que hacer distintos servicios, tenía que a lo mejor llevar al presidente al aeropuerto, a la estación, a Sevilla, y hacía trayectos también de madrugada y de noche, pero él no tenía la costumbre de despertar a su mujer cuando llegaba, pero aquella madrugada eh, la despierta porque está muy nervioso. La mujer, que también he tenido la oportunidad de entrevistarla. Además hicimos un reportaje que para todo aquel que quiera ver esto con imágenes y con una recreación estupenda puede buscar en internet lo que hicimos para Cuarto Milenio con Iker Jiménez, que se hizo, como digo, una recreación con actores de todo lo que experimentó Cristóbal Muñoz aquella madrugada. Y Carmen, la esposa de Cristóbal, me confirma que su marido estaba descompuesto, estaba blanco, estaba pálido, que nunca lo había visto con ese grado de nerviosismo. No pudieron pegar ojo en toda la noche. Y fijaros, esta es una de las fotografías que le hizo Juanjo Benítez, bueno, en este caso un periodista del diario de Cádiz que le acompañaba. Cristóbal no quería aparecer en los papeles, no quería aparecer en los periódicos, no quería popularidad, no quería que nadie supiese lo que le había sucedido, pero lógicamente se lo comentó por la confianza que tenía con su jefe, con el presidente de la Diputación de Cádiz, y Barbadillo pues lo comentó en un pleno del ayuntamiento de una manera un tanto llamativa, porque decía que ahora él creía en los ovnis porque su chofer, su hombre de confianza, había visto uno de estos artefactos, aunque hay que tener en claro, aunque este evento sea considerado un clásico de la casuística ufológica española de la década de los 70, ciertamente no tiene aparentemente ninguna vinculación con el fenómeno ovni, o sí, en cuanto a los datos que extrapolamos del relato de Cristóbal Muñoz, porque este mismo
relato, en otro contexto, pues podría tener una explicación alejada del fenómeno ovni. Hablamos de esas apariciones sobrenaturales que se dan también en el entorno de la carretera, la chica de la curva, esa leyenda urbana, y también otro tipo de manifestaciones de seres y entidades que siempre se han aparecido concretamente en caminos, en carreteras y sobre todo en cruces de caminos, pero por situarse dentro de esa oleada ovni que había en España en la década de los 70, pues se consideró que aquella cosa que él había visto estaba indudablemente relacionada con el tema ovni, pero ya os digo que esto también de la ufología es un cajón desastre donde se meten las cosas sin que tengamos la certeza de que se trate de un evento relacionado con los no identificados. Estas otras fotografías, todo este material me lo facilitó en su día el propio Juanjo Benítez de su archivo. Muchas fotografías pues no se han publicado ni en libros ni en reportajes. El problema que hubo, y aquí esto un poco de anécdota del caso, es que, como digo, Cristóbal Muñoz no quería de ninguna de las maneras que su nombre se asociara a estos fenómenos, a estas cosas, no quería que esto le causara ningún tipo de percance en el trabajo, pero cuando su jefe, el presidente Antonio Barbadillo, lo comenta en ese pleno del ayuntamiento, pues la prensa se hace eco y Juanjo Benítez acude raudo y veloz a la provincia de Cádiz para entrevistar al chofer. En un primer momento, Cristóbal Muñoz se niega a ser entrevistado por el bravo periodista Navarro, que en aquellos días, en aquella fecha, era prácticamente un cronista de lo ufológico que sucedía en España. Iba por todos lados, carretera y manta, recogiendo infinidad de avistamientos y de encuentros. Pero Cristóbal Muñoz pues no quería ser entrevistado por Benítez. Fue la intersección o la intermediación mejor dicho, de Antonio Barbadillo, que le dijo que este hombre, este periodista, había venido desde el norte, desde el País Vasco, para hablar con él y que tuviera la cortesía de atenderlo. Y también parece ser que estas conexiones que hay detrás de toda esta serie de acontecimientos extraños que suceden en la entretienda. Barbadillo conocía a Ignacio Darnaude, que es un investigador sevillano muy conocido de España, y fue también quien de alguna manera facilitó esta entrevista. Y entonces Antonio Barbadillo pues le dijo a Cristóbal que atendiera a Benítez, y el testigo le puso una única condición al periodista Navarro: que no le hiciera fotografías. Y estaban hablando del caso cuando aparece el periodista del diario de Cádiz por allí y empieza a hacer fotografías. Cristóbal se da cuenta y se interrumpe por completo la toma de datos. Juanjo ya no puede seguir con su entrevista, se produce incluso un momento brusco porque Cristóbal no quiere aparecer en los papeles, no quiere que se le reconozca en fotografía, y menos para un hipotético libro o para un reportaje ya a nivel nacional, aunque apareció en el diario de Cádiz
que yo creo que fue también el acicate, porque ya hubo también gente que empezó a hacer chanzas y bromas con esto, por lo que él ya no quería de ninguna de las maneras aparecer en... Y por aquí lo tengo, lo voy a buscar. Mira, ve. Este es el recorte que aparece en el diario de Cádiz. Fijaros, vi algo que se movía con un resplandor arriba y zarandearon el coche como una pluma. Aquí viene lo que os decía de esa descripción ya mítica. Y por ese encontronazo es porque también el caso del chofer de la Diputación de Cádiz ha estado envuelto también en cierta controversia. Se hablaba de que a un platillo volante se le había puesto encima, le había levantado el coche, que si él se había bajado del vehículo, porque se tuvo que reconstruir un poco el relato de lo que experimentó este hombre en función de lo que Benítez le excusó a algunos compañeros de trabajo, lo que le cuenta el propio Barbadillo, que siempre, y eso es una de las máximas de la investigación de campo, te puede llevar a grandes errores, y hay artículos por ahí que decían que el ser de la cuneta, aquella silueta, pues estaba vestida también con un traje como de buzo. Y esto no se corresponde para nada a la realidad, pero como digo, se hace todo con retazo. Y este hombre después de aquello pues tuvo ofertas de Interview, una revista también muy popular y muy demandada en la década de los 70, 80 y tal, para que contara su experiencia. Vinieron de Televisión Española, de Informe Semanal, de mogollón de medios de comunicación, pero Cristóbal siempre ya decidió permanecer en silencio, no quería ya ningún tipo de publicidad ni conceder ningún tipo de entrevista, hasta que yo tuve la oportunidad de conocerlo, y como decía Benítez, que ahí lo borda en la descripción telegráfica que hace de la personalidad de Cristóbal Muñoz Romero, al decir que era quizá uno de los hombres más parcos en palabras que había conocido. No añade ni quita una coma de lo poco que te cuenta de lo que vivió, no lo adorna, no, y yo he tenido la suerte, la oportunidad y el privilegio de entrevistarlo a lo largo de muchísimos años, y ver cómo se mantiene la coherencia de ese acontecimiento que le sucede cuando él tiene 31 años de edad. Y es cuando puedo recomponer lo que a él le sucede con datos que no se conocían, como por ejemplo que eh, él evitaba ir a Sanlúcar de Barrameda por esa carretera, daba un rodeo, la evitaba sobre todo de noche, porque tenía cierto repelús a volver a transitar por aquella vía que le había llevado a ese estado de tanto terror y nerviosismo. Pero como es un hombre pragmático, es un hombre también muy cabal, un día pues decide a plena luz del día, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, de ir a Sanlúcar de Barrameda por esa misma carretera, la antigua comarcal 602, actualmente en la A2001, y como el cruce de Rota le marca la zona donde sucede aquello, pues la ubica perfectamente, aunque él, como digo, él conocía, podía conducir por aquella carretera prácticamente con los ojos cerrados. Él, en su trayectoria profesional, me comentaba que había hecho varios millones de kilómetros con sus coches oficiales, por tanto es un hombre muy experimentado
a nivel de conducción. Y aquel día, eh, posteriormente a lo que sucedió el 19 de marzo de 1974, de madrugada, Cristóbal va con el 1500 por aquella carretera a plena luz del día por la mañana. Y él tiene también la intención de investigar, de averiguar si puede haber algo en el terreno, algún poste de la luz, alguna señal de tráfico, algo que se hubiera colocado de manera imprevista por alguien y que él no lo reconociese y que le hubiese llevado a esa identificación errónea, pensaba él, de una persona allí al lado de la carretera, ver si habían puesto algo, un foco, lo que sea, un árbol. Él circula a menor velocidad porque quiere mirar bien, quiere comprobar, quiere hacer un sondeo de toda aquella zona. Y la casualidad que poco antes de llegar al sitio donde estaba aquella persona, por denominarla de alguna manera, aquel ser luminoso, aquello que zarandeó el coche, el capó del 1500, que no sé si tengo por aquí alguna fotillo, el capó del 1500 se le levanta de golpe, además con una fuerza, con una violencia que hace que de pronto él no vea nada de la carretera. Y además el capó se levantaba en sentido contrario a la marcha del vehículo. O sea que no se podía levantar por la acción del viento. Además, él iba más lento. No había baches por la carretera. Y él tiene que frenar de golpe porque no ve la carretera. Y un vehículo que circula detrás de él, pues está a punto de colisionar, lo rebasa, incluso le lanza algún improperio. Y Cristóbal se queda un poco acongojado de que por qué justamente allí se le levanta el capó. Él, ya te digo, es una persona, os cuento, es una persona nada imaginativa, incluso a día de hoy pues no piensa que aquello sea algo extraterrestre, no sabe lo que es. Él piensa que como, y también este es otro dato curioso, la puesta en marcha del vehículo al día siguiente, por eso os decía que el coche también de alguna manera fue testigo de lo que pasó aquella madrugada, al día siguiente el taller de la Diputación de Cádiz, que tenían sus propios mecánicos, pues comprueban que el coche oficial del presidente, el 1500, pues tiene la puesta en marcha estropeada. Cristóbal no, tampoco le quiere dar una relación directa con este incidente, pero ahí está el dato. Que en la cochera comprueban que casualmente al día siguiente la puesta en marcha, el coche no arranca, le tienen que cambiar la puesta en marcha. Cristóbal piensa que a lo mejor también en el taller, en el garaje, pues los mecánicos han abierto el capó para hacer cualquier tipo de comprobación, para mirar líquido y tal, y se lo han dejado abierto aquel día que va circulando y se le levanta, como digo, también, además dice que no se levanta a trompicones ni poco a poco, sino que de pronto, como si tuviera un muelle, un resorte, una mano invisible que te lo levanta, pues de pronto te encuentras delante del parabrisas delantero aquella cosa negra que es el capó que te impide ver la carretera. Pero Cristóbal también me cuenta que llegando antes de llegar a esa carretera, que como digo, no hay baches, no hay ninguna protuberancia que haga que el coche tenga un movimiento brusco y que
pueda, si se ha dejado el capó abierto, levantar. Antes había pasado por varios valles en otras carreteras yendo hacia allí, había atravesado un paso a nivel, y todos sabemos que cuando el coche pasa por un paso a nivel de vía, y más en aquella época que no estaban las cosas tan acondicionadas como ahora, el coche pegaba bastante traqueteo y el capó ni se movió. Y solo cuando llega al área de influencia, al área esta misteriosa, es cuando el capó de pronto, ¡pum!, se levanta. Y yo creo que es por lo menos bastante llamativo. Hay otro dato que me traslada Cristóbal Muñoz, y es que, aunque él no tenía ningún tipo de interés en la ufología, él después ni compró libros, ni leyó nada sobre el tema, él pensaba que esto era como una anécdota dentro de su trayectoria profesional, de estas cosas que se cuentan, que te han ocurrido, aunque él no tenía la costumbre precisamente de narrarla en reuniones ni en nada por el estilo, y pero lo había relegado a ese tipo de anécdota. Pero cuando en el año 1977, cuando se estrena en España la película Encuentro en la tercera fase de Steven Spielberg, que es un auténtico acontecimiento a nivel mundial, y más en una época, también tenemos que contextualizar, que donde no estaba internet, no había tantas cosas, y cualquier tipo de producción de Hollywood que tuviese una buena campaña publicitaria era prácticamente obligado a ir a verla al cine. Y con sana curiosidad, Cristóbal Muñoz decidió ir al cine a ver Encuentro en la tercera fase para ver si en aquel metraje, en aquella película, había respuestas para lo que él había vivido, para lo que él había experimentado. Y estaba viendo tranquilamente con su mujer, con Carmen, el film de Steven Spielberg, cuando en la escena esa de, me imagino que lo tenéis todo en mente, de Richard Dreyfuss, uno de los protagonistas, que está dentro de una furgoneta y un ovni se le coloca encima y le lanza un haz de luz, y dentro del vehículo empiezan las cosas como a flotar, a saltar por los aires, todo. Pues Cristóbal, en ese preciso instante, pues parece que viaja en el tiempo, se sitúa de nuevo a los mandos del 1500 oficial, y agarra la mano de su mujer con bastante fuerza, totalmente asustado porque, de alguna manera, aquello que está viendo en pantalla, en el cine, en la oscuridad, pues le ha removido en la mente pues todos aquellos acontecimientos de la madrugada del 19 de marzo de 1974, que hasta el día de hoy no ha podido olvidar. Y como estaba contando Cristóbal, yo le he preguntado en infinidad de ocasiones qué es lo que él piensa de lo que él vio, porque independientemente de las respuestas o de las averiguaciones que nosotros los investigadores podamos realizar, también es importante ver el tipo de conclusión, de, de respuestas que él le pueda dar a aquello que en primera persona experimentó. Y él me dice que no lo sabe, que él mira que ha pensado, que a raíz de aquello pues estuvo más pendiente, porque toda su vida laboral ha estado a los mandos de un volante, conduciendo por toda la geografía también española. Ha atravesado niebla, ha estado de madrugada en muchísimos sitios, pero él no sabe qué fue aquello. Y él dice, y fue una de las últimas veces que lo he entrevistado, me
me decía que a él no le gustaría morirse sin saber qué era aquello. Y aquí él, de alguna manera, también enlaza con multitud de testigos que de una manera lógica tienen esa inquietud que se les queda ahí grabada como a fuego en la cabeza porque han experimentado, han vivido una situación anómala, extraña, que se sale por completo de la normalidad, que se sale completamente de lo cotidiano, de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que él mmm, ha aprendido de la realidad y no sabe cómo encajarla. Y entonces son ellos los primeros, muchos de estos testigos, los que quieren conocer, aunque él después en su vida diaria, en su día a día, pues no le ha afectado, no le ha llevado a querer saber nada de estas cuestiones, pero como protagonista de un encuentro de esta clase, pues siempre le ha quedado ahí esa interrogante, esa sensación de orfandad, como decía Pablo Vergel en alguna ocasión, de muchos testigos de lo extraño, de los forteanos, que quieren encajar las piezas del puzzle y saber qué es lo que ha vivido. Aquí tengo también algunas fotografías más de Cristóbal en el desempeño de su labor, y esto es más o menos lo que os quería comentar hoy en este vídeo. ¿Ve? Estas son algunas noticias de la época. Aquí tenéis, don Cristóbal ya no se reirá más del fenómeno ovni. Fijaros que la prensa se ocupaba de registrar y de informar de todo lo que sucedía en aquella época. Ya os digo que este método no es muy tecnológico para lo que hay hoy día en otros canales, pero todos los que me seguís, pues sabéis que hago las cosas un poco a mi forma, me gusta lo vintage, soy analógico, pero fijaros qué titulares, don Cristóbal ya no se reirá de los ovnis. Brutal. Y además, fijaros que la prensa, lo que os decía, hacía bastante hincapié en la profesión del testigo, que de alguna manera le daba cierto empaque de cara a la opinión pública. Bueno, y para terminar, hay un dato, os decía antes, de por qué se le pone el marchamo ahí, el sello ufológico a la experiencia de Cristóbal Muñoz, cuando realmente él lo que ve es una entidad, un ser, una silueta luminosa que cuando él pasa y tal, él no ve. Yo cuando he estado in situ, en el sitio, es verdad que hay como una pequeña vaguada, no muy profunda, pero quizás de un desnivel de la carretera con situación al resto del paisaje de 2 metros, 2 metros y medio, que con la niebla, si hubiera algún objeto, si hubiera algo, pues no lo hubiera podido ver Cristóbal Muñoz, pero esto es una especulación pura y dura, pero lo que es un ser luminoso con esa o con ese resplandor, pues en el contexto de los fantasmas, de las apariciones sobrenaturales, si me apuras o si me apuráis, incluso dentro del ámbito de las apariciones marianas, pues tendría su cabida, porque aunque no es el motivo ni el objetivo de este vídeo, pues yo soy un gran defensor de que muchas veces los filtros que tanto los testigos como los medios como los investigadores le aplicamos a las vivencias, a los relatos de los testigos, los encasillamos quizás de manera errónea dentro de unos apartados del mundo de lo forteano, de lo ufológico, de lo sobrenatural, de lo criptozoológico, de lo mariano, de lo parapsicológico, que quizás no se correspondan, sino son más bien presunciones que tenemos nosotros. Pero fijaros que encontré esta noticia
que está fechada en 1888 y que habla de un crimen, de un terrible crimen que se comete el 2 de abril de 1883 en el Ventorrillo del Empalme, que está situado también en el cruce ese de la carretera de Sanlúcar de Barrameda, y es un crimen que en la época pues ocasionó bastante polémica porque se mató al propietario de esa taberna, de ese ventorrillo, como se le llama también de forma eh, habitual por esta zona. Y fueron cuatro los acusados de matar a este hombre, que al final el botín tampoco fue nada del otro mundo. Le robaron 2 pesetas de la época, 3 barriles de vino, 3 botijos con aguardiente y vinagre. Se les condenó a cadena perpetua. Decían también que pertenecían a la Mano Negra, esa asociación que tiene también una potente leyenda urbana detrás, y que había más de leyenda que de realidad en muchas ocasiones, pero que también le daba ese tinte un poco oscuro y sombrío. Y claro, este evento trasladado a esa zona pues también puede dar, no quiero decirlo, y los que me conocéis pues sabéis que no soy de especular en demasía, pero es sobre todo para ver cómo el contexto es importante para que las interpretaciones, porque yo por ejemplo, si en vez de ser ufólogo hubiera sido parapsicólogo, hubiera sido una persona más afín con otro tipo de apariciones y fenómenos sobrenaturales, hubiera rastreado en la hemeroteca, encuentro este suceso y digo, bueno, pues a lo mejor lo de Cristóbal Muñoz, como él no ve ni platillo, ni ve ovni, ni ve nada, ni ve algo tecnológico, porque lo que ve es una persona, él no ve ni traje, ni nada, nada, nada. Él ve la silueta y una luz que le surge de la cintura, que puede ser incluso la propia luminosidad de esta entidad, y claro, se podría de alguna manera encauzar dentro de otro terreno que yo creo que en verdad son, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pues yo creo que al final todas estas nomenclaturas que le aplicamos a ciertos eventos, a ciertos avistamientos, encuentros cercanos, pues son más bien como una manera que tenemos nosotros de interpretarlo, de darle algún tipo de significado, de códigos pues claro, nosotros somos, en general, hablo del ser humano cuando se enfrenta en estas cuestiones, pues nos gusta nombrar las cosas, porque parece que hasta que no les ponemos un nombre no existen, claro. Entonces nos gusta pues decir que son extraterrestres, que son espíritus de difuntos que, como en este caso, murieron de forma trágica y aparte tuvo una muerte muy violenta y que de alguna manera se aparece como un fantasma. Además, hay incluso crónicas, gente que, chascarrillos que hablaban de apariciones en la zona de precisamente de el propietario de esta venta, que se llamaba Antonio Vázquez. Y por tanto yo creo que esto ya es como un culmen a todo este relato que os he dado esta mañana, o cuando estoy grabando el vídeo, y que yo creo que ilustra a la perfección tanto la complejidad que tiene el fenómeno ovni a la hora de poder sacar algún tipo de conclusión, e incluso voy más allá, la dificultad que existe el poder encasillar correctamente los fenómenos dentro de este cajón desastre que los diferentes investigadores, cada uno desde su parcela, hemos creado, pensando que son cosas que no se tocan, que cada uno va por su lado. Los espíritus están en su parcela, los extraterrestres en la suya, las criaturas cristozoológicas en otra, las apariciones marianas y tal. Y yo creo que no, que
la forma en que tenemos de experimentar estos fenómenos están más cercanos a lo que son las visiones estáticas, las visiones de toda índole que se han recogido a lo largo de la historia y que ponen de manifiesto para mí una realidad incuestionable, que hay algo ahí afuera que desconocemos, pero que a la hora de presentarse ante nosotros, pues parece que interactúa, que se disfraza, que se adorna, que se compone con diferentes elementos que para nosotros o para la mente de las personas que la experimentan, pues sean de alguna manera como reconocibles. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Hasta la próxima.